Buen día muchachos, en este vídeo voy a continuar con el temario del curso de trigonometría. En esta oportunidad hablaré acerca del sector circular. Te recomiendo que tomes apuntes y complementes esta información con los artículos subidos en mi blog personal. Te dejo el link en la parte superior. Comencemos. Bien, si definimos el sector circular es aquella porción del círculo que está limitado por dos radios y una longitud de arco. Si podemos observar acá tenemos un sector circular A o B que está limitado por dos radios y una longitud de arco. Acá se forma un ángulo que siempre tiene que estar en radianes, ¿sí? Para poder hacer los cálculos respectivos. Muy bien, podemos ver que esta figura, este sector circular va a tener elementos como la longitud de arco, el radio, el ángulo y se va a generar una área en esta superficie. Muy bien, entonces lo primero que debemos calcular para todo sector circular es la longitud de arco. La longitud de arco lo vamos a calcular simplemente multiplicando el ángulo, que recuerda que tiene que estar en radianes, por el radio, ¿no? Ya vimos en el tema anterior cómo convertir de repente si está en sexagesimal a radianes. Bien, lo siguiente que debemos saber es calcular el área del sector circular. Bien, esta área lo vamos a poder calcular de tres maneras. Recuerden, la primera forma va a ser ángulo por radio al cuadrado sobre 2. Si nosotros podemos acá deducir la segunda fórmula sabiendo que ángulo por radio es igual a L, ¿cierto? Entonces vamos a tener que el área también se puede calcular multiplicando la longitud de arco por el radio dividido entre 2. Y a la vez puedo observar que el ángulo es igual a longitud sobre R, o también puedo decir que R es igual a longitud sobre el ángulo, ¿cierto? Si paso acá a dividir. Entonces yo puedo decir acá que en lugar de R puedo colocar L sobre el ángulo y voy a tener L cuadrado sobre 2 veces el ángulo. Bien, continuamos con parte también del sector circular, que es el trapecio circular. El trapecio circular, como su nombre lo dice, es una porción del sector circular que tiene una forma trapezoidal. ¿Okay? Entonces yo puedo acá distinguir elementos como una parte del radio, que está en este caso con una nomenclatura D. Tenemos una longitud mayor, L1, una longitud menor, L2. Recuerda, siempre en un sector circular hay un valor angular, que si yo tuviera varios trapecios circulares, este ángulo va a ser un valor constante, no va a cambiar. ¿Ya? Entonces también este trapecio circular me va a generar un área, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular esta área de dos formas. La primera es similar a lo que calculamos en un trapecio, ¿no? El área del trapecio, si recuerdas, es base mayor más base menor por altura sobre 2, ¿correcto? Entonces en este caso mi base mayor vamos a suponer que es L1, ¿correcto? Base menor es L2 y mi altura va a ser el valor de D, ¿cierto? Entonces sería base mayor más base menor por altura sobre 2, ¿correcto? Ahora, hay casos en algunos ejercicios que no me va a resultar con estos valores, ya que de repente no aparecen estos datos. Entonces la siguiente forma de calcular el área es simplemente deduciendo que si yo tengo un área total dividido en dos partes, yo puedo decir que, por ejemplo, mi área sombreada, ¿a qué será igual? Que es el área del trapecio circular. Va a ser igual al área total, o sea, el área del sector circular COD, menos el área de la parte no sombreada, ¿correcto? Entonces sería menos el área del sector AOB, ¿sí? La otra manera de calcular. En un trapecio circular, siempre recuerda, lo primero que vas a hacer es encontrar el ángulo central. Mi ángulo central, como lo voy a poder calcular, dividiendo las longitudes, ¿no? La diferencia de las longitudes, ¿cierto? Longitud mayor menos longitud menor dividido entre 2, entre D, ¿correcto? Entre D. Entonces, de esta manera yo voy a poder calcular mi valor angular. Si yo tuviera varios trapecios circulares, también me convendría hacer esto.
¿Ok? Entonces vamos a poder observar algunas propiedades que me van a ser útiles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un sector circular en este caso y lo voy a dividir en dos partes. ¿Ok? En cada parte se va a formar un ángulo, ¿cierto? Un área y una longitud. Entonces, esta propiedad me menciona, ¿sí? Lo podemos hacer el cálculo, que si yo divido, por ejemplo, las áreas, área 1 entre área 2, debe ser equivalente a la longitud generada 1 entre la longitud generada 2. Y debe ser también equivalente a alfa sobre teta, o sea, los ángulos que han sido generados a partir de estos sectores circulares. Bien, no te olvides, en este caso va a ocurrir todo esto, ¿por qué? Porque el radio es constante, ¿cierto? Por ejemplo, el área que será igual en este caso en área 1, yo puedo decir que es L por R sobre 2, y en este segundo valor va a ser L2 por R sobre 2. Simplifico R sobre 2 y me queda L1 sobre el 2. O también el área es ángulo por radio al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y en el área 2 sería ángulo por radio al cuadrado sobre 2. ¿Correcto? Entonces ahí se puede ir R cuadrado sobre 2 en ambos casos y me queda esto. Bien, jóvenes, en la propiedad número 2 vamos a hablar acerca del número de vueltas. El número de vueltas vamos a observar, por ejemplo, de la siguiente manera. Yo tengo una circunferencia y va a girar en función a un elemento A y B, ¿cierto? Va a ir por esta superficie desde un punto inicial hacia un punto final. Acá nos vamos a dar cuenta en ejercicios más adelante que, por ejemplo, la superficie puede ser circular, como es en este caso, o puede ser de repente plana, ya que van a haber ciertas diferencias. Muy bien, entonces para calcular el número de vueltas, lo que debemos hacer es calcular a la división de la longitud central, o sea, del centro de la posición inicial hacia el centro de la posición final, vamos a tener acá una longitud, ¿correcto? Eso lo vamos a dividir entre el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por r. De esta manera yo voy a poder calcular mi número de vueltas, ¿correcto? Otra forma de calcular el ángulo, por ejemplo, recuerda que la longitud es ángulo por radio. Yo puedo calcular también el ángulo dividiendo entre la longitud y el radio. O también yo puedo decir que el número de vueltas es igual al ángulo entre 2pi. ¿Sí? Siempre y cuando mi ángulo se encuentre en radianes, lógicamente, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, dos casos acá. Cuando una rueda va rodando sobre una superficie curva, ¿correcto? Vamos a tener una superficie curva. En este caso, la superficie curva en la rueda va a girar por fuera, ¿sí? Por fuera. Si fuera así, el número de vueltas, recuerda, va a ser igual a ¿qué cosa? A longitud de centro dividido entre 2pi por r. ¿Ya? Entonces, en esta figura, si nos damos cuenta, se va a formar un sector circular. El sector circular, lo que necesitamos es la longitud de centro, que está en este caso. Entonces, si te das cuenta, la longitud es igual a ¿qué? A ángulo por radio, ¿no? Recordando la definición anterior. ¿Ya? Entonces, el ángulo sería alfa y el radio sería todo este valor, todo este segmento. Este segmento es la suma del radio mayor más el radio menor, ¿correcto? Entonces alfa por r más r sobre 2pi por r, que sería el radio de la circunferencia que está girando. Por otro lado, vamos a ver, por ejemplo, en otro caso, que la circunferencia ya no va a girar por fuera, sino va a girar por dentro de esta curva, ¿ya? Entonces, de igual manera, el número de vueltas es igual a longitud sobre 2pi por radio. Entonces mi longitud, ¿a qué va a ser igual? Si te das cuenta, la longitud es ángulo por radio. ¿Sí? Lo que necesitamos es esta longitud que está aquí. ¿Te das cuenta? Esta longitud es menor con respecto a la longitud total. Entonces, ¿cómo voy a calcularlo? Por diferencia, ¿no? Entonces, recuerda, la longitud es ángulo por radio. Mi ángulo es alfa. Mi radio sería, ojo, no sería R mayúscula, ¿no? Porque R mayúscula me indica que es hasta acá, que sería todo. Entonces yo necesito solamente un valor menor, o sea, un poco menos, ¿no? Que iría por aquí. Entonces simplemente me doy cuenta que todo esto es mi radio mayor y este es mi radio menor, mi radio R.
Entonces lo que voy a hacer es utilizar la diferencia, ¿no? R menos R, ese sería el radio de este sector circular. ¿Ok? Entonces sería ángulo por R menos R sobre 2pi por R. Bien, muchachos, continuamos con la propiedad número 3, que vamos a trabajar en función a ruedas que están unidas por fajas o que están unidas por un punto fijo. Muy bien, entonces vamos a tener de esta forma, podemos tener dos ruedas que están unidos por fajas, ¿sí? O de repente dos ruedas que están unidas, ¿no? Simplemente. O también puede ser de esta manera, podemos tener estas tres figuras, ¿no? Entonces acá vamos a observar qué ocurriría si una rueda gira. La otra rueda también debe girar. ¿Y cuánto va a girar? Si acá recorre una longitud de 10 centímetros, digámoslo así, se supone que por acá debe girar lo mismo, ¿no? Entonces, ante estos casos, vamos a mencionar en primer lugar que las longitudes son iguales. Recuerda, ¿a qué es igual la longitud? La longitud es igual a ángulo por radio, ¿ok? Por eso decimos que el ángulo 1, o sea, de la figura 1, al multiplicarlo por R1 debe ser igual al ángulo 2 por R2. ¿Correcto? Entonces, también podemos decir que si yo divido al ángulo entre 2pi, ¿qué me va a dar? Claro, me va a dar el número de vueltas, ¿cierto? Al dividir a ambos no pasa nada. Entonces, también puedo decir que el número de vueltas del radio 1, el número de vueltas de la figura 1, multiplicado por el radio 1 debe ser igual al número de vueltas de la figura 2 por el radio 2. ¿Correcto? Entonces de esta manera nosotros podemos encontrar algunas formulitas. ¿Sí? También nosotros podemos acá mencionar que tanto el ángulo como el radio son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si mi ángulo disminuye, mi radio debe aumentar. O viceversa, ¿no? Si mi radio disminuye, mi ángulo aumenta, ¿sí? Muy bien, la otra parte o la otra figura que vamos a utilizar es cuando los radios están unidos, mis ruedas, por un valor central, ¿correcto? Podemos tener esta figura, ¿sí? Son circunferencias que son concéntricas, o también, por ejemplo, un engranaje de esta forma. ¿Ya? En este caso, si nos damos cuenta, cuando yo giro un ángulo de 20 grados, este valor también debe girar un ángulo de 20 grados. Igual acá, ¿no? Como están unidos por el centro, si uno gira, ¿sí?, 100 grados, el otro también debe girar 100 grados. Entonces nosotros vamos a hablar en este caso que mis ángulos para este tipo de figuras, mis ángulos tienen que ser iguales, ¿ya? Por lo tanto, recuerden, también puedo dividir entre 2pi a ambos y me doy cuenta que el número de vueltas de la figura 1 debe ser igual al número de vueltas de la figura 2. Muy bien, entonces recuerden el ángulo que es igual a longitud sobre radio, ¿cierto? Entonces yo voy a poder decir también que L1 sobre radio 1 debe ser igual a L2. Bien, seguimos con la propiedad número 4. Bien, en este caso vamos a mencionar que si yo tengo un sector circular y lo divido en porciones iguales al radio, puedes observar acá que son porciones iguales a R, simplemente el área que se forme en cada porción va a ser proporcional a los números impares. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si mi área inicial fuera S, la siguiente debe ser 3S, la que sigue 5S, la que sigue 7S y así sucesivamente, ¿no? 9S, 11S y de esa manera. ¿Correcto? Entonces vamos a ahora, ya habiendo culminado algunas propiedades y ya definiciones básicas para poder desarrollar, vamos ahora desarrollar algunas aplicaciones donde vamos a justamente verificar estos elementos que ya hemos venido desarrollando. Bien, entonces el problema número 1 me menciona lo siguiente: se tiene un terreno en forma de sector circular de área igual a 16 metros cuadrados, con perímetro igual a 20 metros. Halla la suma de las longitudes en metros de todos los posibles radios del sector circular. Muy bien, si nos damos cuenta acá, yo tengo justamente los datos que hemos mencionado, ¿no? Tengo un sector circular, está limitado, recuerda, por dos radios y una longitud de arco, y me dice que el área que se genera en este sector circular es 16 metros cuadrados.
Muy bien, entonces vamos a comenzar. Recuerden, el perímetro me dice que es igual a 20. ¿Qué es igual al perímetro? Muy bien, entonces el perímetro será igual a longitud más 2 veces el radio, ¿sí? 2R más la longitud de arco debe ser igual a 20, que es el perímetro. Muy bien, también tenemos un área. Recuerda, teníamos tres maneras de cómo calcular el área. Pero lógicamente te debes percatar acá los elementos que tienes. Los elementos que tenemos acá es la longitud de arco y el radio. Por lo tanto, el área debe ser L por R sobre 2, ¿cierto? Ese es el área, según ya lo mencionaba anteriormente, que me debe dar 16 metros cuadrados, como me menciona aquí el ejercicio. Bien, entonces recuerda que vamos a multiplicar y me debe dar L por R igual a 32. ¿Correcto? Tenemos un dato 1 y un dato 2. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, vamos a utilizar el dato 1. ¿Ya? Vamos a multiplicar por R. Acuérdate que si yo tengo una igualdad y multiplico por un valor a ambos miembros, no pasa nada. Siguen siendo iguales, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar por R a todo este elemento 1. Muy bien, multipliquemos 2R por R, debe ser 2R cuadrado, L por R y 20R, ¿cierto? Ahí lo tenemos. 2R cuadrado más L por R es igual a 20R. ¿Correcto? Entonces, si te das cuenta acá, lo que yo necesito, en este caso, es el valor de L por R también, porque ya lo tengo por aquí, ¿cierto? Entonces vamos a ordenar esta ecuación. Vamos a reemplazar. Recuerda que acá yo voy a tener que L por R vale 32. ¿No? Lo que vamos a hacer entonces, vamos a restar a ambos miembros 20R para que se convierta en 0. Entonces acá vamos a tener 2R cuadrado menos 20R más 32, porque recuerda que L por R vale 32. Muy bien, acá tenemos elementos que yo puedo sacar mitad. Recuerda igual, si yo tengo una igualdad, puedo dividir a ambos miembros entre cualquier valor, ¿sí? Que no sea 0. Entonces yo digo acá, voy a dividir a todo entre 2. ¿Correcto? Pues si yo divido entre 2, yo voy a obtener entre 2R cuadrado, entre 2 10R y entre 2 16. Y 0 entre 2, lógicamente es 0. ¿Sí? R cuadrado menos 10R más 16 es igual a 0. Muy bien, si te das cuenta acá, yo voy a poder factorizar. ¿Correcto? Voy a poder desarrollar esta ecuación cuadrática aplicando el método del ASPA. Muy bien, ¿qué me dice el método del ASPA? Que si yo tengo acá, yo puedo decir R por R cuadrado, y voy a buscar dos números que multiplicados me den 16. Y mi respuesta final debe ser el término central. Muy bien, entonces yo puedo decir que menos 8 por menos 2 es igual a 16. Si multiplico según el criterio, R por menos 2R me debe dar menos 2R, y R por 8 negativo me debe dar menos 8R. Si yo sumo ambos, me tiene que dar menos 10R. Muy bien, cumple entonces el requisito. Recuerden que para desarrollar la ecuación vamos a factorizar de manera horizontal. ¿Correcto? Entonces yo voy a decir R menos 8 por R menos 2 tiene que ser igual a 0, siguiendo acá la ecuación que ya tenía al inicio. ¿Correcto? Entonces, para que un producto sea igual a 0, ¿qué significa? Que cualquiera de los factores tiene que ser igual a 0. Entonces yo voy a decir que R menos 8 es igual a 0, o que R menos 2 es igual a 0. De donde puedo decir que R vale 8, ¿sí? Sumo más 8 a ambos miembros y me queda que R vale 8. Y aquí R vale 2 si sumo más 2 a ambos miembros. ¿Correcto? R vale 2. Recuerda que lo que me pedía es que yo dé como respuesta la suma de las longitudes de todos los posibles radios. Yo tengo dos posibilidades acá. Que R que vale 8 o que R vale 2. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta sería la suma, que es 2 más 8 igual a 10. ¿Correcto? Alternativa correcta, la alternativa B. Bien, en una segunda aplicación, lo que vamos a hacer ahora es calcular el área máxima en centímetros cuadrados de un trapecio circular de 20 centímetros de perímetro. Podemos observar acá un gráfico donde tenemos un trapecio circular. Mi perímetro va a ser igual a L1 más L2 más 2 veces D,
¿cierto? Entonces, según los datos, el perímetro sería 2D más L1 más L2 igual a 20 centímetros. Lo que vamos a hacer a continuación es dividir entre 2 a todos los elementos a esta igualdad. Entonces tendríamos, antes de hacer eso, no te olvides que lo que vamos a necesitar es el área del trapecio circular. Y el área del trapecio circular, si recordamos, es L1 más L2 sobre 2 por D. ¿Cierto? Lo habíamos visto anteriormente. Muy bien, como te digo, vamos a llevar esta expresión a esta expresión que está aquí. Entonces vamos a dividir en primer lugar entre 2. 2D entre 2 sería D. L1 más L2 entre 2. Y sería esta expresión. Y sería igual a 20 entre 2, 10. ¿Sí? Si vamos a comparar, recuerda lo que necesitamos es el área. Ya tenemos L1 más L2 entre 2. Me faltaría el valor de D. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar a todo por D. Entonces sería D por D, D cuadrado. L1 más L2 sobre 2 por D. Y es igual a 10D. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, esto viene a ser mi área. Mi área ya lo tenemos aquí. Vamos a dejar solo el área y vamos a restar D cuadrado para eliminar a ambos miembros. Entonces me va a quedar 10D menos D cuadrado. Bien, ya tenemos esta expresión. Ahora, recuerda, cuando tengamos expresiones cuadráticas, como yo resuelvo una ecuación cuadrática, vamos a, en este caso, completar cuadrados, que es una de las formas de resolver. Bien, entonces vamos a completar cuadrados. Correcto, entonces lo primero que debemos hacer para completar cuadrados es buscar mi término cuadrático, que en este caso es D cuadrado, ¿sí? De tal manera que sea positivo. Ya, entonces acá es negativo, entonces yo lo voy a hacer positivo. Factorizo el signo menos y voy a obtener D cuadrado menos 10D. ¿Sí? Solo estos dos. Entonces acá yo voy a tener un binomio al cuadrado, ¿correcto? Tengo el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo y me faltaría más el segundo al cuadrado. Como dijimos, el doble del primero por el segundo, el primero lógicamente va a ser D. Entonces 2 por D sería 2D, pero para que llegara al valor de menos 10D sería 2D por 5. Entonces mi valor del segundo término va a ser 5, ¿cierto? Entonces yo digo acá 5 y tenemos el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, me faltaría más el segundo al cuadrado. Como fue 5, 5 al cuadrado 25. Pero como agregué 25 que no había, entonces yo debo quitarle también estos 25 para que mi expresión no cambie, ¿sí? Si yo digo 25 menos 25, me sigue quedando la misma expresión anterior. Correcto, entonces acá yo ya tengo mi binomio al cuadrado, que sería D cuadrado menos 10D más 25. Entonces lo que vamos a hacer acá, en primer lugar, multiplicamos. Menos por menos sería más 25. Entonces tendríamos acá 25 menos el binomio al cuadrado, que ya sabes que es D menos 5 al cuadrado. ¿Ok? Entonces cuando tú tengas una expresión de este tipo y te pidan un valor máximo, si tú tienes un valor de algún término restando un valor cuadrático, recuerda que el valor cuadrático siempre es mayor o igual a 0. El mínimo valor de un valor cuadrático es igual a 0. Entonces, si yo quisiera encontrar un valor máximo en una diferencia, le tengo que quitar siempre un valor mínimo. Y el valor mínimo de una expresión cuadrática es 0. Por lo tanto, vamos a afirmar acá siempre que esta expresión tiene que ser 0. ¿No? Siempre y cuando estemos hablando lógicamente de variables, ¿sí? Porque si en el caso, por ejemplo, cambiaríamos esta variable por una razón trigonométrica, ahí la expresión cambiaría según los casos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a decir eso. Entonces, como están viendo el área máxima, recuerden, el área máxima en una diferencia siempre va a ser el valor inicial. ¿Ya? En una diferencia de un valor cuadrático siempre va a ser el valor inicial. Entonces yo puedo decir acá directamente que el valor máximo va a ser igual a 25. ¿Sí? Diciendo que ya mencionamos que este es un valor cuadrático. Muy bien, entonces el valor máximo será igual a 25. Entonces si buscamos la alternativa correcta es la alternativa D. Muy bien, una siguiente aplicación, en una aplicación 3, vamos a ver que en la figura A o B es un sector circular y CDEF es un cuadrado. Determinar aproximadamente la razón entre las longitudes de los arcos DE y AB. Te dan como referencia que la tangente de 14 grados es igual a un cuarto. ¿Ya? Entonces vamos a solucionar. ¿Qué ocurre en los datos? Acá nosotros tenemos un sector circular en donde tenemos un cuadrado por dentro.
Muy bien, entonces, en este sector circular vamos a hacer algunos trazos. ¿Ya? Por ejemplo, en primer lugar vamos a trazar una bisectriz al sector circular. Entonces, ¿qué significa esta bisectriz? Que yo voy a dividir a este ángulo en dos partes iguales, ¿correcto? Una bisectriz. Entonces, como mi ángulo era 53, si son partes iguales, tiene que ser la mitad para cada uno. O sea, sería 53 medios, ¿correcto? Pues si recordamos el triángulo de 53 medios, el triángulo de 53 medios está en relación de 1 a 2. El cateto opuesto es 1 y el cateto adyacente es 2. Como en esta figura no me dan datos, yo puedo darle valores proporcionales, ¿sí? Generalmente lo que yo hago es utilizar valores enteros, ¿sí? Tratando de que los valores sean enteros y los más pequeños posibles. Entonces vamos a trabajar con este valor. Entonces si tengo un triángulo de 53 medios, recuerden el cateto opuesto es 1 y el cateto adyacente tiene que ser 2. ¿Sí? Entonces ya tengo acá este valor vale 2 y este valor es 1. ¿Correcto? Como es la mitad, significa que como esto es un cuadrado, es una figura simétrica, también tiene que estar dividido a la otra parte por la mitad, ¿cierto? Sabiendo que esto es 53 medios también. Entonces también tiene que ser 1. Entonces me doy cuenta que en esta figura mi lado va a valer 2. ¿Ya? Entonces el lado del cuadrado vale 2. ¿Correcto? El lado del cuadrado vale 2. Entonces si me doy cuenta acá yo voy a formar un triángulo, hago un trazo hacia el punto D y formo un nuevo triángulo rectángulo, en donde me doy cuenta que el cateto opuesto vale 1, ¿cierto? Vale 1. ¿Ya? Y mi cateto adyacente, ya teníamos 2 aquí y 2 porque el lado del cuadrado vale 2, ¿no? Entonces simplemente la figura paralela o la recta paralela o el segmento paralelo es igual a 2. ¿Sí? Entonces yo me doy cuenta que mi cateto opuesto vale 1 y mi cateto adyacente vale 4. Entonces aquí era igual a tangente, ¿sí? Todavía no vemos eso, pero creo que ya vamos a ir desarrollando un poquito. Aquí la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto vale 1 y el cateto adyacente vale 4. Allá. Entonces me habían mencionado en el dato que la tangente de 14 es igual a un cuarto. Muy bien, me doy cuenta que este ángulo que está acá es 14. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, lo que me están pidiendo es las longitudes. ¿Ya? Las longitudes, o sea, vamos a aproximadamente la razón entre las longitudes, o sea, vamos a dividir. Cuando te hablan de razón es una división. Entonces vamos a dividir la longitud DE entre AB. Entonces vamos a ver DE. Si te das cuenta acá, DE, yo ya tengo 14 acá, pero este 14 es la mitad simplemente. Como esto es punto medio, pues esto será 14, la mitad. Entonces esto también tiene que ser la mitad porque es simétrico. Entonces mi ángulo CDE, ¿sí? Mi ángulo DE tiene que ser 14 más 14, tiene que ser 28. ¿Correcto? 28. Y mi ángulo AB, acá me menciona que mi ángulo AB es 53. ¿Ya? Pero yo voy a hallar las longitudes, recuerden. Muy bien, si hablamos de longitudes, la longitud es igual a ángulo por radio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, me habían mencionado que voy a calcular la razón entre las longitudes de E y AB. ¿No? Debo calcular la longitud de E y longitud AB. ¿Ya? La longitud es ángulo por radio. Habíamos dicho que el ángulo de DE era 28. Entonces, ángulo por radio. Y la longitud de AB es igual a 53. Entonces, ángulo por radio. Recuerda que estamos hablando de un mismo sector circular, por lo tanto los radios son iguales. Ojo acá, habíamos dicho que el ángulo tiene que estar en radianes, pero como es una comparación, en una razón no me interesa el sistema en que se encuentra, porque si estuviera en radianes simplemente se van a simplificar las unidades radianes. Si yo tengo acá en este caso en grados hexagesimales, se van a simplificar los grados hexagesimales. Daría lo mismo si yo cambio a radianes. ¿Correcto? Entonces simplifico acá los grados y los radios y me queda 28 entre 53 dividiendo vale 0.53. ¿Sí? En donde la alternativa correcta es la D. Continuamos con una aplicación 4. ¿Ya? En esta aplicación me menciona que tengo un péndulo que se mueve como indica la figura, ¿correcto?
Este péndulo se va a mover en este sentido. Calcular la longitud del péndulo, o sea, esta longitud, si el extremo recorre 3 pi metros, o sea, este extremo va a recorrer 3 pi metros. Si te das cuenta, esto es una longitud, ¿correcto? De arco. Muy bien, entonces yo tengo aquí lo siguiente. Vamos a hacer algunos trazos adicionales. Por ejemplo, aquí voy a trazar, así como indica la figura, hago una extensión de esta línea y vamos a cortar en dos sectores, un sector grande y un sector pequeño, ya que cuando este péndulo recorra este punto, aquí se va a doblar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a decir lo siguiente. Yo voy a, en primer lugar, necesito el radio, ya que recuerda que como yo voy a encontrar esta longitud va a ser la unión de estas dos longitudes pequeñas, L1 y L2. Y recuerda que la longitud es ángulo por radio. Necesito mi ángulo y necesito mi radio. Empecemos. Como en este caso yo no conozco este radio, entonces yo lo voy a llamar X. ¿Ok? Entonces esta X es equivalente a esta X de aquí, ¿sí? Ya que es el radio de este sector circular. Entonces yo digo que esto valdrá X más 4. Entonces, como esto es parte de este sector circular, es el radio, ¿no? Entonces el radio que está aquí, el radio mayor mide X más 4 y el radio menor mide X. Ahora vamos con los ángulos. Mi ángulo acá es pi doceavos, ¿correcto? Y acá tengo un ángulo recto, ¿sí? Pero pi doceavos está afuera. Entonces, recuerda que pi doceavos, 180 entre 12 es igual a 15. Es 15 grados. Para 90 me falta 75. 75 es como si yo dijera 15 por 5, pero como ya tengo pi doceavos por 5, 5 pi doceavos, ¿sí? En radianes. Por eso que decimos que equivale 5 pi doceavos. Y está. Ahora nos vamos a 50 grados. 50 grados, ¿sí? Según lo que vimos en el tema anterior, es igual a 50 menos 5, 45. Y 45 es 180 entre 4. O sea, debe ser pi cuartos, ¿cierto? 50 grados es equivalente a pi cuartos. Por eso decimos que es pi cuarto. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya dijimos que la longitud que yo necesito, L, va a ser igual a la suma de L1 más L2. Entonces, L va a ser igual a L1. L1 a qué es igual? A ángulo por radio. Entonces vamos a sumar 5 pi doceavos, ¿sí? Por X más 4. Y en el sector pequeño, L2 es igual a ángulo por radio. Entonces sería pi cuartos por X. ¿Correcto? Entonces ya tenemos acá estos dos valores. Bien, entonces, según el dato, me habían dicho que la longitud mide 3 pi metros. Entonces la longitud vale 3 pi metros. ¿Correcto? Entonces yo voy a tener acá esta expresión, simplemente lo escribo. Y lo que vamos a hacer ahora es, como todos los elementos tienen pi, yo debo dividirlo entre pi. Pero previamente recuerden que acá utilicé la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar 5 pi por X sobre 12. Y 5 por 4, en este caso 20 entre 12, vamos a simplificar 4 y 12. Cuarta, me quedaría 5 pi sobre 3. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es, en primer lugar, dividir entre pi para poder eliminar los valores. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, 4, 12 y 3 que están en el denominador, ¿sí? Yo los puedo sacar su mínimo como un múltiplo, que sería 12. Entonces voy a multiplicar a todo por 12 para tener expresiones enteras, ¿no? Entonces, cuando tú tengas fracciones, recuerda, saca mínimo los denominadores y multiplícalo por ese valor, ¿no? Por el mínimo a toda la expresión para convertirlo en entero. Entonces yo digo acá, los pi se van a eliminar, ¿correcto? Si yo multiplico 12 por 3 entre pi, claro, 12 por 3 es 36 y se va pi. Pi se va y 12 entre 4 me da 3, 3x. Acá tengo 12 y 12 se va y pi se va y me queda 5x más, elimino pi y digo acá 12 entre 3, 4. 4 por 5, 20. Entonces me doy cuenta que 3x más 5x más 20. Entonces yo voy a pasar acá, resto menos 20 ambos, sería 16 es igual a 8x, donde x vale 2. ¿Correcto? Lo que me están pidiendo es indicar la longitud del péndulo, pero recuerda que la longitud del péndulo era x más 4, ¿cierto?
x más 4. Esa es la longitud del péndulo. Muy bien. Entonces, x más 4 sería como x ya vale 2. 2 más 4 debe ser 6. Bien, muchachos, hemos concluido el segundo video. ¿Sí? Ya proseguiremos con los siguientes videos, así es que atentos y sigue repasando.